capítulo 8, versículo 1 al 4. Amén, gloria a Dios. Alabado sea Dios. Alabado el Señor. Maravilloso el Rey de la Gloria. Si estamos ubicados, mis amados hermanos. Amén, así es. Libro de San Mateo, capítulo 8, versículo 1 hasta el 4, en la santa bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Bendito el nombre del Señor. Padre Santo, te alabamos y te adoramos. Te glorificamos y te bendecimos. Exaltamos tu grandeza y tu poderío. Exaltamos tu magnificencia, soberano Dios. Tú eres digno de toda adoración. Tú eres digno de toda alabanza, Padre. Aleluya, a ti te pertenecen. Soberano Dios, nosotros como hombres, como humanos, como criaturas tuyas, Padre, alabanza, hemos entendido que tú te mereces la adoración. Aleluya, que nosotros necesitamos adorarte, soberano Rey. Cuando te adoramos nos llenamos. Cuando te adoramos, Padre, sentimos, aleluya, tu ministración. Alabanza a través de tu santo y bendito Espíritu. Es un privilegio, aleluya, adorarte, alabarte, glorificarte, exaltar tu grandeza y tu poderío, soberano Dios. Nos regocijamos en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, aleluya, delicias, y nuestro por siempre, soberano Dios. Gracias, Padre, te damos por esta palabra viva que hemos leído. Señor, te pedimos la dirección tuya. Ayúdanos, Padre, en esta mañana a enseñar tu palabra, soberano Dios, en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu santa y bendita palabra. Toma el dominio, toma el control ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hollamos serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo. Alabanza, tú nos has dado esa autoridad, esa potestad, soberano Rey, de hacer eso, Padre, de pisar la serpiente antigua, los escorpiones. Bendito tu nombre, soberano Rey. Aleluya, nos has capacitado para ello. El enemigo tiene que estar, alabanza, debajo de nuestros pies, porque es la posición, alabanza, que tú, Señor, lo has colocado. Oh, bendito tu nombre, Padre. Amén, Señor, Oh, maravilloso eres, poderoso Rey. En el nombre de Cristo Jesús, alabanza, todo espíritu de error lo echamos fuera en esta mañana de este lugar. En el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu santa y bendita palabra, todo principado, toda potestad, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad de regiones celestes, ahora quedan inoperantes en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu santa y bendita palabra. Maravilloso Rey de la Gloria, soberano Dios, ministra en esta mañana a través de tu santo y bendito Espíritu, aleluya, lo que hemos venido, Padre, con un corazón abierto, sincero y sencillo delante de tu presencia. Obra con poder, ministra a través de tu santo y bendito Espíritu, una porción maravillosa de tu santo Espíritu sea sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, por el poder
Te damos las gracias, Padre. Recibe la adoración, recibe la alabanza. Te pertenecen a ti, soberano Dios, por todos los siglos. Amén, Señor, y amén. A su nombre, a su nombre. ¿Quién vive? A su nombre. Maravilloso el Rey de la Gloria. Bien, pueden sentarse, mis amados hermanos. Bendito el Señor. Y en esta mañana pues vamos a hablar de la palabra de nuestro Dios. Vinieron a Jesús porque tenían una necesidad. Ese es el tema que vamos a tocar en esta mañana. Vinieron a Jesús porque tenían una necesidad. La palabra que hemos leído, el texto, el que vino a Jesús fue uno. Pero el tema es: vinieron a Jesús porque tenían una necesidad. Porque además del leproso que vino a Jesús, del que leímos, vamos a hablar de unos 4 personajes más que vinieron a Jesús porque tenían una necesidad. Bendito el nombre del Señor. Para ir a un lugar y estar presente, se necesita de accionar, es decir, avanzar. Y para ir o estar presente en algún lugar, se puede hacer por medio de una representación, se puede hacer por medio de una carta, o personalmente puede ir esa persona, podemos ir y hacernos presente en cierto lugar. Sea bendito el nombre del Señor. En este caso, este hombre, este leproso, él vino a Jesús personalmente. No envió una carta, no mandó una representación. Él fue personalmente a Jesús. El Señor Jesucristo, en el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de San Mateo, ahí está pues el sermón del monte. Cuando el Señor Jehová de los ejércitos, el Padre eterno, le dio los 10 mandamientos a Moisés, hizo que Moisés subiera al monte y ahí le dio los 10 mandamientos. El Señor Jesús, como ese profeta que levantaría el Dios de la gloria, como levantó a Moisés, él subió al monte y ahí dio su enseñanza. En el capítulo 5, 6, 7, ahí está lo que es la doctrina del Señor, lo básico. Usted lee esos 3 capítulos y va a entender que esa es la doctrina del Señor. Después se le llamó a esta misma doctrina la doctrina de los apóstoles. Bendito el nombre del Señor. Y nosotros creemos que esa es la doctrina que nosotros estamos siguiendo. Amén. Alabanzas al Rey de la Gloria. ¿Cuántos están seguros de que esa es la doctrina que nosotros estamos siguiendo? Amén. Alabado sea el Señor. De todas maneras, si usted tiene dudas, lea esos 3 capítulos y entonces analice cómo usted se está conduciendo y usted va a entender si realmente usted está haciendo lo que enseñó el Señor. Él terminó diciendo que el que me oye estas palabras y las hace,
le compararé como aquel hombre que edificó su casa sobre la roca, Vive Jesús. que cavó profundo, hizo el cimiento, y entonces cuando esa casa estaba edificada en la roca, vinieron las lluvias, el viento vino y golpeó con ímpetu. Alabado Dios. Es decir, a esa casa vinieron cosas adversas, pero como estaba fundada sobre la roca, no cayó. Entonces el que oye las palabras que dijo el Señor y las hace, él dice, le compararé como ese hombre que edificó su casa sobre la roca. Pero el que me las oye y no las hace, le voy a comparar como ese insensato que edificó fue en la arena, y vino la lluvia y vinieron los ríos y vino el viento y golpeó con ímpetu, y la casa cayó y fue grande su ruina. Bendito el Señor. Vive Cristo. De manera pues que si usted ha oído esas palabras, haga como hizo este hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Alabanzas al Rey. Entonces el Señor baja del monte, y al bajar del monte el leproso aparece. El leproso estaba esperando que el Señor bajara. Sería porque en lo que él baja, él aparece. Bendito el nombre del Señor. Y aparece pues y se postra delante de él y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Es decir, no le dijo tienes que hacerlo, tengo la necesidad y tienes que hacer esa limpieza en mi cuerpo. No, él vino con humildad y dijo: si quieres, puedes limpiarme. Alabado Dios. Este hombre posiblemente tenía otras necesidades, porque nosotros no tenemos una sola necesidad, tenemos muchas. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Pero siempre va a haber una necesidad apremiante, Amén. Gloria a Jesús. urgente. Y de eso es que estamos hablando, de esa necesidad que no puede esperar para mañana, que se necesita de una ayuda, de que alguien obre a favor nuestro. Bendito el nombre del Señor, porque no hay ese mañana. Este hombre, como leproso, estaba aislado de la sociedad. No podía vivir con la sociedad, porque la lepra era algo contagioso. Y había lugares exclusivos para los leprosos. Si alguien era pudiente, muy bien, pues podía edificar una casa aparte y vivir en ese lugar a solas. Pero si no era pudiente, no tenía este poder, esta capacidad, él tenía que irse al asilo de los leprosos. Bendito el nombre del Señor. Y permanecer con toda esa comunidad en ese lugar sin esperanza alguna. Ahí lo que hay pues es hediondez. Ahí lo que hay es pues picazón. Ahí lo que hay es desesperanza. Y este hombre pues estaría ya cansado, obstinado de su condición. Bendito el Señor. Y si estaba pues en ese asilo, él salió de ese lugar porque dijo: debe de haber una esperanza para mí. Salió de ese lugar posiblemente, y entonces oyó hablar de ese que estaba adquiriendo fama en Israel, en las aldeas. Bendito el Señor, y más allá de la nación de Israel.
ese que tenía poder de echar fuera a los demonios, de libertar al que estaba cautivo. Bendito el nombre del Señor. Ese que tenía poder de devolverle la vista al ciego. Ese que tenía poder de desatar las ligaduras, alabanza, de la lengua del mudo. Ese que tenía poder de levantar al paralítico. Amén, gloria a Cristo. Ese podía solucionar el problema del leproso. Amén, así es, gloria a Dios. Y él pues fue. Amén. Y llegando a ese lugar, antes que alguien le dijera que no podía estar ahí, porque podía contagiar a la sociedad, Alabado Dios. él se postra. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Amén. Bendito el Señor. Y el Señor le dice: quiero, sé limpio. Y dice que al instante la lepra desapareció. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces le dice que vaya, se presente a los sacerdotes y lleve la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Es decir, los sacerdotes, ellos sabían cuando había lepra y cuando no había lepra. Alabado. Bendito el Señor. Él se presentaría a ellos y ellos dirían: está sano. Alabado. Él pagaría entonces la ofrenda que ordenó Moisés y entonces sería incluido nuevamente en la sociedad como una persona sana. Gloria a Dios. Podía compartir con su familia. Bendito el nombre del Señor. Vive Cristo. Entonces él recibió este gran beneficio de parte de nuestro Señor Jesucristo. Alabado Jesús. Vino a Jesús porque tenía una necesidad y la necesidad le fue suplida. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Hay una satisfacción en este hombre. El Señor pues satisfizo su necesidad. Alabanza al Rey de la Gloria. Gloria a Dios. El mismo capítulo, mis amados hermanos, 8, desde el versículo 5 hasta el 13, vemos que el Señor de ahí se mueve hasta Capernaum. Bendito el nombre del Señor. Y entonces, ahí aparece entonces en escena un centurión. Un centurión aparece rogándole, diciéndole que tiene a su siervo, a su criado, que está postrado, que está en cama, que está atormentado, que está enfermo y necesita que él vaya a su casa y sane a su criado. Vive Cristo. Y el Señor dice: yo iré y le sanaré. Pero en el momento que el Señor va a accionar para avanzar a ese lugar, el Señor dice: Señor, yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Yo soy un hombre que también está puesto bajo autoridad. Y le digo a este: ven y viene. Le digo al otro que vaya y va. Bendito el nombre del Señor. Y a mi siervo le digo: haz esto, y lo hace. Di la palabra y mi siervo sanará. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor entonces dice: oye, ni en Israel he encontrado tanta fe. De cierto os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente
y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Alabado Bendito Dios. es el nombre del Aleluya. Señor. Y le da la palabra a este hombre que conforme a su fe le sea hecho. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y el hombre va y el criado quedó sano, mi amado hermano. Amén. Gloria a Jesús. Bendito el Señor. Este centurión vino porque tenía una necesidad. Un centurión, todos sabemos que es un militar, un soldado que está al frente de 100 soldados. Es decir, es un jefe, es un capitán, y se le da el nombre de Zen, refiriéndose a 100. Tenía autoridad sobre 100 soldados romanos. Alabado Bendito el Dios. Señor. Pero no era de la nación de Israel. En el libro de San Lucas, capítulo 7, versículo 1 al 10, está el mismo relato. Pero Lucas da más detalles acerca de esto. Porque Mateo dice que el hombre fue personalmente. Es lo que logramos entender. Que parece ser que el hombre va personalmente, pero Lucas echa otro cuento. Lucas dice que el hombre mandó a unos ancianos de Israel para que le digan al Señor que tiene a un criado enfermo en la casa que se está muriendo. Bendito el Señor. Y los ancianos llegan y le dicen al Señor: es digno que le conceda esto, porque ama a nuestra nación y nos ha hecho una sinagoga. Alabado Jesús. El Señor entonces dice: oye, es digno a este hombre que se le conceda esto. Y entonces dice que él va, él avanza para ir a sanar al criado. Pero dice que antes de que llegaran, cuando estaban cerca, el centurión mandó a unos amigos al encuentro de Jesús con la multitud. Aleluya. Y los amigos traían un mensaje de parte del centurión. Y era: maestro, no entres a mi casa, porque no soy digno de que tú entres a mi casa. Alabado el Señor. Le manda a decir con esos amigos que diga la palabra. Y bien, la palabra que le mandó a decir fue lo mismo que le dije hace poco, que está escrito en Mateo. Bendito el Señor. Por eso les dije al principio de la enseñanza que para ir a cierto lugar se necesita de accionar. Pero para estar presente en algún lugar se puede hacer por medio de una representación, se puede hacer por medio de una carta o ir personalmente. Entonces usted dirá: pero entonces Mateo se equivocó, la Biblia se contradice. Bendito el Señor. No, nada de esto. Mateo, él, aunque dice que el centurión fue, él omite todas estas cosas que Lucas no omite. Realmente el acontecimiento es que el hombre mandó a los ancianos primero, después manda a los amigos. Él nunca fue presente, porque él le dice al Señor, le manda a decir con los amigos: por esa razón no fui personalmente, porque no me consideré digno de ir personalmente. Alabado Dios. Imagínense. Es decir, Lucas da más detalles. Bendito el Señor. Mateo da por hecho de que mandando a esos dos representantes es como que si él hubiese ido. Bendito el Señor. Vive. Si estamos entendiendo. Amén. Alabanza al Rey de la Gloria. Entonces
el Señor también, cuando oye esto el centurión, bendito el Señor, dice que ni aún en Israel ha encontrado él tanta fe. Alabanza al Dios de la gloria. Y dice que entonces ese criado quedó sano desde esa misma hora. Vino al Señor porque tenía una necesidad. El centurión podía tener muchas necesidades más, pero la más apremiante, la urgente, la que no podía esperar, era esa. Porque si él no hubiese acudido al maestro, el criado hubiera muerto. Pero como acudió al Señor, su criado fue sano. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. En el libro de San Marcos, capítulo 7, versículo 24 hasta el 30, ahí vemos, mis amados hermanos, una mujer que vino a Jesús porque tenía una necesidad. Bendito el nombre del Señor. Y es esta mujer Sirofenicia. Bendito el Señor. Dice que el Señor ahora no está en Capernaum, sino que se dirige a la zona de Tiro y Sidón. Estos lugares pertenecían a Siria, a Damasco. Bendito el nombre del Señor. Cuando dice Sirofenicia, la mujer pertenecía a Fenicia y Fenicia pertenecía a Siria. Y entonces Sirofenicia. Bendito el nombre del Señor. Dice que esta mujer era griega, es decir, era de origen griego, pero había nacido en esa tierra. Era de nacionalidad de Fenicia, Siria, Sirofenicia. Bendito el nombre del Señor. Usted se va a encontrar en otras escrituras donde dicen que esta mujer era cananea. Se dice que esa región de Fenicia perteneció en tiempos antes a Canaán, y por esa razón también se le da este nombre a esta mujer. Bendito el nombre del Señor. Esta mujer viene al Señor, el Señor va a Tiro y Sidón, llega a ese lugar y él entra a una casa. Gloria a Dios. Pero dice que no pudo ocultarse, no pudo esconderse, porque esta mujer entró en la casa donde él estaba. Alabado Dios. La mujer tenía una necesidad apremiante, de urgencia. Bendito el nombre del Señor, que no podía esperar para más. ¿Cuánto tiempo llevaría esta mujer con esta necesidad? Su hija estaba siendo atormentada por un espíritu inmundo. No dice qué hacía este espíritu inmundo con esta muchacha, no da detalle, pero ya la mujer no podía más. Cuando se enteró que Jesús estaba en esa región, fue y entró en la casa donde él estaba. Y entonces le ruega, le dice al Señor que la socorra, que la ayude, porque su hija está siendo atormentada por ese espíritu inmundo. Alabado. Bendito sea el nombre del Dios de la gloria. Y el Señor le dice: deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien echarle el pan de los hijos a los perrillos. Y la mujer, cuando oye aquello, esto
es como algo degradante. Otro con una autoestima alta se hubiese ofendido y hubiese dicho: no, oye, me estás llamando perra. Es el nombre que el Señor le dio a esta mujer. Indirectamente, deja que primero se sacien los hijos. ¿Quiénes son los hijos? La nación de Israel. Y esta mujer sabe lo que pasa en un hogar. En un hogar hay personas que tienen perros de mascota. Bendito el Señor. Y entonces en la mesa pues sirven los alimentos y los hijos comienzan a comer juntamente con sus padres en familia. Y pues caen migajas. Y usted sabe que el perro anda pues por ahí y se mete debajo de la mesa y molesta y fastidia, pero está esperando que se caiga algo de la mesa para comer. Bendito el nombre del Señor. Otros que son más cuidadosos, y entonces voy a servirle la porción al perro para que no me moleste. Bendito el Dios de la gloria. Y entonces se evitan pues que el perro esté ahí fastidiando. La mujer entonces se humilló hasta lo sumo y dijo: sí, Señor, yo entiendo esto, que debo dejar que primero se sacien los hijos. Pero ¿sabe qué? Que los perrillos se colocan debajo de la mesa de sus amos, esperando que las migajas de los hijos caigan para ellos comérsela. Alabado Dios. Bendito el Señor. Y el Señor, cuando oyó aquello, dijo: por esta palabra, ve que tu hija está sana del azote. Bendito el nombre del Señor. Es una fe grande. Alabanza al Dios de la gloria. La mujer no se ofendió. La mujer pues mantuvo una posición de humildad, de humillación, y logró que su necesidad también fuera satisfecha. Bendito el nombre del Señor. Maravilloso el Dios de la gloria. Vino a Jesús porque tenía una necesidad. Sabemos que el Señor también estuvo en una región llamada Gadara. Allá libertó a este hombre que los demonios decían por la boca de él que se llamaba Legión. Pero los gadarenos, una vez que él libertó a este hombre, ellos no quisieron tener al Señor en ese lugar y le dijeron que se fuera de sus contornos. El Señor viene nuevamente y navega y llega a la tierra de Israel nuevamente. Bendito el nombre del Señor. Y al llegar a la tierra de Israel, alabanza al Dios de la gloria. Gloria a Dios. Libro de San Lucas, capítulo 8, versículo 41 hasta el 56. Nos vamos a encontrar que entonces un principal de la sinagoga llamado Jairo, Aleluya, gloria, viene también rogándole, que tiene una hija que está agonizando, para que vaya pues y le sane. Un principal de la sinagoga, este sí era del pueblo, este sí era judío, era un principal de la sinagoga, conocía la ley, no ignoraba los mandamientos que Dios había establecido. Sin embargo, no tenían el poder para sanar a esta muchacha. Posiblemente habían agotado los recursos
yendo a los médicos, pero nada había ocurrido. La niña estaba agonizando. Dice que tenía como 12 años Aleluya. de edad. Gloria a Dios. Y el Señor, pues, cuando Jairo se postra y le ruega que vaya a su casa a sanar a su hija, él acepta ir a hacer esa obra. Pero la multitud va, porque el Señor era imposible que él se zafara, era imposible que lo dejaran solo, porque ya había hecho muchos milagros, había alimentado a las personas. Es decir, la fama estaba ahí en él y ya la gente no lo dejaba para ningún lado. Comenzó a avanzar, a caminar, y había mucha gente que lo apretaba, que lo oprimía, que lo tocaba. Y ahí aparece en ese escenario una mujer Gloria a Dios. que tenía también 12 años sufriendo de un flujo de sangre. Bendito el Señor. Y había gastado todo en médicos y no había tenido ningún beneficio. Antes, más bien, cada día empeoraba. Pero ella dice que fue por detrás y tocó el vestido del maestro. Y cuando lo toca, el Señor dice que quién lo ha tocado. Y entonces Pedro y los que estaban con él le dice: Señor, la multitud te aprieta y tú dices que quién te ha tocado. Dice: alguien me ha tocado, porque yo he sentido que de mí ha salido poder. Amén. Gloria a Cristo. La mujer, entendiendo que no había quedado oculto aquello, entonces viene y públicamente vino y se postra y dice: ¿por qué causa tocó el vestido del maestro? Alabado Dios. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces el Señor, pues, le dice que vaya en paz, que queda sana de ese azote. Bendito el nombre del Señor. Cristo. Entonces fue necesario que ella viniera públicamente y dijera: la causa, Señor, por la cual te he tocado es porque tenía esta enfermedad de flujo de sangre, 12 años, y ya gasté todos los recursos económicos y nada había aprovechado. Pero me decía que si te tocaba sería sana. Gloria a Dios. Y lo he hecho. Gloria a Dios. Y el flujo ha cesado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y entonces el Señor le dice que vaya en paz, que queda sana, pues, de ese azote. Vive nuestro Bendito Dios. el nombre del Aleluya. Señor. Para la mujer era apremiante Amén. tocar al Señor. Alabado. No había un mañana, era de urgencia. Si seguía en esas condiciones, podía morir. Pero recibió la sanidad en ese instante. Bendito el nombre del Gloria al Señor. Señor. En ese momento viene alguien de la casa de Jairo y le dice: Jairo, no molestes más al maestro. Tu hija ha muerto. Gloria a Dios. Y el Señor le dice: Jairo, no temas, cree solamente. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y emprenden el viaje a la casa de Jairo. Y cuando llegan a la casa de Jairo, ya el Señor dice: hasta aquí, nadie más me siga. Jacobo, Pedro y Juan
son los únicos que van a entrar conmigo. Alabado Dios. Y así es. Está la esposa de Jairo, está Jairo, y la gente pues ahí llorando, la algarabía. Y el Señor le dice que no lloren porque la niña no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él porque ellos estaban seguros que la niña había muerto. Bendito el Señor. Alabado el Señor. Pero entran Jacobo, Juan y Pedro, el Señor, Jairo y su esposa. Los 6 entran a la habitación donde está la niña, donde está pues su cuerpo sin espíritu. Y el Señor le dice: muchacha, levántate. Gloria a Dios. Y dice que se levantó la muchacha. Bendito el nombre del Señor. Se levanta y Jairo estaba atónito. Y la gente estaba atónita, estaban maravillados de esto que había acontecido. Bendito es el nombre del Señor. Entonces vemos, mis amados hermanos, que el leproso, que el centurión, que la mujer sirofénica, que Jairo, que la mujer con el flujo de sangre, vinieron a Jesús porque tenían una necesidad. Bendito el nombre del Señor. Una necesidad que no podía esperar para más. Alabado Dios. Es que es ahora o nunca. Siempre nosotros los seres humanos nos hemos caracterizado por lo urgente y no por lo importante. Bendito el Señor. Es decir, lo urgente es que es ya, y lo importante importa, pero puede esperar para más tiempo. Bendito el nombre del Señor. Y siempre, mis amados hermanos, acudimos a las citas con urgencia. Es importante tener salud, gozar de buena salud. Y como es importante, hay que ir al médico a chequearse. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué pasa? Siempre dejamos es cuando está la urgencia. Porque mientras no hay dolor, todo está bien. Es decir, tengo este síntoma, hay cierta molestia, pero se puede esperar para después porque total, todavía no me estoy muriendo. Bendito el Señor. Y entonces le damos larga al asunto. Yo me incluyo ahí, hermano. Ahí yo me incluyo. No me gusta ir a médico. Amén. Siempre le digo al Señor: Señor, pero es que tú eres mi médico por excelencia. Sana. No me gusta ir a médico. Pero a veces el Señor dice: pero tienes que ir. Hoy día, mis amados hermanos, un testimonio. Hay una hermana que los médicos dijeron: tienes cáncer terminal. Gloria a Dios. Esta hermana padece de fibromatosis desde hace muchos años, más de 20 años. Y en aquel tiempo los médicos, ella fue temprano a los médicos, y los médicos pues le dijeron: es de operación. Y entonces pues ella dijo: no, pero el Señor me puede operar. En aquel tiempo ella tenía esperanza que el Señor la sanara porque ella quería darle un hijo al esposo. Pero esto no fue posible. Una vez fue un profeta, un hombre que se titulaba apóstol. Yo estuve en ese culto. El hombre Dios lo usaba, no vamos a negarlo.
tenía buena palabra. Vi cómo el Señor bautizó a 2 creyentes en la administración de él. Yo vi eso. Dios lo usaba. No estaba engañando a nadie. Dios hizo eso. Estos hermanos hospedaron a este hermano en su casa. El hermano tiene una casa muy acondicionada. Y entonces él decía, así es que tiene que vivir un hijo de Dios. Y entonces bien, buena comida, buen servicio, una atención pues 5 estrellas. A él le dijeron que estos hermanos tenían esa necesidad, que estaban esperando que Dios le bendijera con un hijo. Entonces él sabía el cuento y en el culto les dijo, el próximo año Dios los visitará y tendrán un hijo. Tremendo. Yo lo creo, dijeron todos. Amén, gloria a Dios, aleluya. A mí me pareció esto. No, yo no lo creo. No lo creo. Visité a la hermana y le dije, hermana, los médicos le han dicho a usted que se opere. Opere, sea obediente. Y ella me dijo, hermano, yo me iría a morir con él, pero yo no me voy a operar. Y no me voy a operar, no es que esté esperando que Dios haga, sino es que me da miedo, hermano, operarme. Me confesó eso. Yo le dije, hermana, yo le voy a decir algo, yo no soy un profeta, pero usted no va a tener ningún hijo. Y así ocurrió, hermano, no tuvieron ningún hijo. Hoy día los médicos dijeron, tiene cáncer terminal. Ella nunca se quiso operar. Lo de ella era importante en aquel tiempo practicarse esa operación. Ahora es urgente que Dios haga algo. No sabemos si el Señor le sanará en este tiempo. En aquel tiempo no lo hizo. Ella está en las manos de Dios. Amén. Bendito el Señor. Y está pues en las manos del Señor, así ella lo espera. Ella dice que si parte, pues parte con el Señor. Hay esa esperanza de que si morimos, morimos para el Señor, y si vivimos para el Señor, vivimos. Sea bendito el nombre del Señor. Pero mis amados hermanos, lo importante es mejor acudir a la cita importante y no a la urgente. Bendito el nombre del Señor. Porque a la cita urgente es que ya, es ya. No hay un mañana. Alabanza al Rey de la Gloria. Hoy día, yo sé que cada uno de nosotros tiene necesidad. Mucha necesidad. Yo siempre he dicho que yo tengo necesidad. Necesidad. Y esto me recuerda de un testimonio que me dicen que pasó con nuestro hermano Ortiz. Y es que él, después que él ministra, él hace la invitación al pueblo para que el pueblo pues pase, para que el Señor le ministre en su necesidad que tiene. Y dice que nadie pasó. Nadie. Y entonces él dice, bueno, gloria a Dios, que nadie de los que están aquí tienen necesidad de Dios. Entonces, yo necesito entonces, y entonces dice que se arrodilló e invitó a los pastores para que oraran por él, porque él dice, porque yo sí tengo necesidad de Dios. Hermano, ahí todos pasaron al altar. Ahí sí, él les dio esa lección de que tenemos necesidad de Dios. Amén. Siempre. Bendito el nombre del Señor. Pero a veces no somos conscientes de ello. Por esa razón yo he dicho que hay que buscar a Dios entonces no por necesidad, sino por hábito. Amén. Y decía mi hermano Alfredo, yo busco a Dios por necesidad, no por hábito. Yo dije, sí, pero es que
Hay un dicho que dice por ahí, más fuerte que el odio, el hábito es más fuerte que la necesidad. Amén. Así es. ¿Qué dice la palabra del Señor Jesús? Y fue a la sinagoga el día de reposo como de costumbre. Alabado ¿Y Dios. qué es como de costumbre? Un hábito. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces, a veces no somos conscientes de la necesidad que tenemos. Y entonces, como no somos conscientes, pues yo no necesito de Dios. Y entonces yo me quedo rezagado. Alabanza al Dios de la gloria. Pero cuando hacemos conciencia que de Dios necesitamos cada día, Amén, así ahí nos esforzamos. Sea bendito el nombre del Señor. Mis amados hermanos, necesitamos de Dios a cada momento. Amén. Amén. A Dios. Tengo algo fresquecito nuevo. Yo le he compartido muchos testimonios de 30 años atrás y nos hemos gozado porque son testimonios reales. Pero qué bueno es cuando Dios nos da algo nuevo para compartir, mis amados hermanos. Hermano, yo siempre les digo, tuve un sueño. Y si tuvieran los hermanos de José, dijeran, ahí viene el soñador. Alabanza al Rey de la Gloria. Entonces tuve un sueño, mis amados hermanos, que me impactó, es decir, algo que tremendo, pero Dios me habló por él. Y se los voy a contar con toda la humildad y sencillez Gloria a que el Dios. Señor me ha dado. Aleluya. Cristo vive. En el sueño, mis amados hermanos, estábamos reunidos en un lugar que nunca lo había visto, pero habíamos varios hermanos ahí en ese lugar. Yo siempre sueño que estoy en algún culto, en alguna actividad, casi todas las noches. Y entonces yo digo, bueno, porque estoy lleno de eso. Siempre tengo sueños así. Pero en este sueño, una hermana está contando que en su casa ella tiene un vaso y en ese vaso hay 2 demonios. Y entonces, bueno, está el asunto ahí. Pero en ese momento que la hermana está contando eso, hermana, yo estaba sentado y 2 manos gigantes, que yo las vi, me taparon los oídos y me sacaron de la silla porque la fuerza era descomunal. Tremendo, yo caí de rodillas con esas 2 manos que me oprimían y no me podía zafar de esas 2 manos y las vi grandes, peludas. Era un monstruo, un demonio. Eso me preocupó tremendamente esa escena, mis amados hermanos. Y yo estaba de rodillas ahí y la gente pues veía que ellos no veían lo que yo estaba viendo y yo vi al demonio. Le vi la cara. Era un monstruo. Mis amados hermanos, aquellas manos son quitadas de mí y en ese momento aparece un personaje, un joven vestido normalito, como con un chemis. Era joven y se movía de aquí para allá y ahí estaban todos los hermanos y yo de rodillas. Y él se me acerca y me dice, yo te voy a mostrar tu condición espiritual. Me alegré cuando oí eso. Te voy a mostrar tu condición espiritual, porque eso de que un demonio te agarre y tú lo veas no es nada bueno. Te voy a mostrar tu condición espiritual. Pregunta número 1. Tú no te vas a seguir congregando.
Pregunta número 1. Y yo le dije, claro que sí. Así sin titubear, claro que sí. Llega y camina y agarra un vaso. Toma. Yo vi lo que había. Toma. Me lo tomé. Pregunta número 2. ¿Tienes discernimiento de espíritu? Yo le digo, no. Desperté. Yo digo, Señor, ¿por qué no permitiste que el sueño siguiera? Porque me hubiesen dicho más. Y entonces yo me pongo a analizar esto, hermano. A analizarlo, a pensar. Esto que un demonio te agarre, que tú lo veas. Bendito el Señor. Esto no es nada bueno. Entonces aparece este muchacho. Pregunta número 1. Te voy a demostrar tu condición espiritual. Pregunta número 1. ¿Tú te vas a seguir congregando? Claro que sí. Me da la bebida. La tomo. ¿Saben qué era la bebida? Mondongo. ¿Para qué sirve el mondongo? Pregunto. Para dar fuerza. Mis amados hermanos, yo analicé y dije, ¿cuántos días yo me estoy congregando? 2 días apenas. Eso de que tú no te vas a seguir congregando es 2 días, dice el Señor, no son suficientes. Aquel que se esté congregando 2 días o 1 día, el Señor dice, no es suficiente. Bendito el Señor. Necesita mondongo. Necesita alimento espiritual. Bendito el nombre del Señor. Tiene discernimiento de espíritu. Ahí se fue el sueño. Entonces yo analicé la interpretación del sueño. Tiene discernimiento de espíritu. Discierne el sueño. Y ahí está. No hay para más. Y si usted y yo nos estamos congregando 2 días, bendito el nombre del Señor, estamos propensos a que el demonio nos agarre. Esto fue lo que el Señor me ministró. Bendito el Señor. Entonces, usted dirá, eso es lo que usted interpreta. En gloria al Señor, aleluya. Pero eso de que tiene discernimiento de espíritu es eso. Amén, así es. Bendito el nombre del Señor. Mis amados hermanos, tenemos que venir a Jesús. Amén, gloria. Porque hay necesidad en nuestras vidas. Alabado el nombre de Dios. Tenemos necesidad de parte de Dios, de buscar a Dios. Alabanzas al Rey de la Gloria. Aleluya. De manera pues que esforcémonos más. Amén, así es. Yo desde que tuve ese sueño, yo dije, bueno, Señor, ayúdame para poder buscarte más. Yo oro en la casa. El Señor sabe que yo soy un hombre de oración. Pero Él necesita que estemos aquí también. Amén, así es. Bendito el nombre del Señor. Alabanza al Rey de la Gloria. Vive Jesús. Maravilloso es, glorioso Confirmo mi palabra que besé. es la gloria. Alabanza al Rey. Gloria al Señor. Gracias, Padre, alabanzas por todas las cosas, Señor, que tú has hecho, Padre. Oh, maravilloso el Rey de la Gloria. Mis amados hermanos, estemos de pies en esta mañana. Bendito el nombre del Señor. Maravilloso el Rey. Alabanzas. Aleluya, Padre Santo. Gracias te damos en esta mañana, Señor, por esta palabra, Padre, que tú me has dado. Vinieron a Jesús porque tenían una necesidad, soberano Dios. Alabanza, vemos pues en esta historia
estas 5 vidas que vinieron. Alabanza, Padre Santo, tu Hijo Jesucristo. Su necesidad fue resuelta, soberano Dios. Padre de la gloria. Alabado tu nombre. Aleluya, en este tiempo cada uno de nosotros tiene necesidad de tu parte, Padre. Aleluya, de una o de otra manera. Ya sea necesidad, alabanza físicas, materiales, espirituales, soberano Dios. Alabanza, cada uno de nosotros sabemos nuestra necesidad, soberano Dios. Esa apremiante, maravilloso Rey, de esa necesidad, Señor. Alabanza que cada uno de nosotros, Señor, aleluya, venga, Padre Santo, ante ti para ser tocado por tu poder. Aleluya, para que tú, Señor, beneficies, alabanza, nuestras vidas, soberano Dios, porque solamente tú puedes hacerlo, Padre. Oh, solo tú puedes hacerlo. Nadie más puede hacerlo, soberano Dios.